¿Te pasó alguna vez de salir a correr pensando en que más corres y más mejorás, pero sin embargo sentías las piernas pesadas, el cuerpo agotado y peor aún, tal vez alguna molestia o lesión? Este escenario es más común de lo que creemos. Sucede que es muy común que cuando las personas empiezan a meterse en el mundo del running, suelen pensar erróneamente que la única forma de progresar es sumar y sumar kilómetros. Pero esa fórmula no siempre funciona. De hecho, a veces es la receta perfecta para frenar tu evolución. Y acá hay que decir que cuando se busca mejorar como corredores, hay dos grandes verdades. La primera es que necesitamos de un buen plan de entrenamiento, que nos vaya variando los estímulos, en donde algunos días entrenaremos la velocidad, otros la resistencia, otros descansaremos. Y la segunda verdad es que necesitamos entrenar la fuerza. Y ojo que acá en este segundo punto no hablo de levantar pesas para ponernos grandes o pasar horas y horas en el gimnasio. Hablo de entrenar los músculos clave que te van a dar más potencia, estabilidad, resistencia para correr mejor, más rápido y con menos riesgos de lesionarte. Quédate en este video porque rápidamente acá vamos a ver 6 ejercicios que cualquier corredor, desde el que recién empieza hasta el que entrena para correr maratones, debería hacer. Te voy a explicar por qué es importante hacerlos, cómo impactan en tu rendimiento y qué detalles tenés que cuidar para sacarles el máximo provecho. Empezamos con el primero de estos 6 ejercicios, las sentadillas, que son el pilar de la fuerza en el running. Sí, probablemente la sentadilla es el más conocido de los ejercicios para fortalecer las piernas, y tiene razones para ello. La principal es que trabaja casi todos los músculos que intervienen en nuestra zancada: cuádriceps, glúteos, isquios y también, por supuesto, la zona central o el core. Y es por esto que cuando las incorporás a tu rutina, no solamente ganás fuerza, sino también estabilidad, mejorando tu equilibrio, tu potencia de impulso y tu resistencia muscular. En cada subida de una sentadilla estás entrenando esa explosividad que después te va a servir para acelerar, por ejemplo, en una recta final o encarar una subida si es que corres carreras de montaña, por ejemplo, o incluso mantener tu ritmo cuando tus piernas ya estén cansadas, especialmente si corres distancias largas. Pero hay algo más. Con este ejercicio también estás fortaleciendo tendones y ligamentos, lo que significa menos riesgos de tendinitis, esguinces o problemas en la rodilla. Para entender un poco un ejemplo práctico de dónde vamos a sacar más provecho de este tipo de entrenamientos a la hora de una competencia, podemos pensar, por ejemplo, en ese momento del sprint final de una carrera donde querés rematar en esos últimos 200 metros. Ahí, si tus piernas están fuertes, gracias a un buen trabajo de fortalecimiento hecho con sentadillas, la cosa seguramente va a ser un poco más fácil y no te va a dejar destruido en ese tramo final. Vamos ahora al ejercicio número 2 de esta lista, que es ni más ni menos que el injustamente demonizado peso muerto, que en realidad es el secreto de una zancada poderosa. Con esto de las modas y las redes sociales, muchas veces se repite erróneamente ese mensaje de que el peso muerto te lesiona. El peso muerto te lesiona si está mal hecho, pero si lo haces bien, no solo que no te va a lastimar, sino que te va a ayudar significativamente a la hora de correr. Y esto es clave porque en buena parte son los músculos que nos mantienen en la posición erguida mientras corremos, haciendo que nuestra técnica sea estable e incluso nuestras zancadas puedan ser más largas en el momento en el que lo necesitamos. Un core y una espalda fuertes también significan menos dolores lumbares, algo que muchos corredores sufren sin saber que se puede prevenir. Además, al entrenar la extensión de la cadera, el peso muerto te da más capacidad de empujar hacia adelante en cada paso. Y esto se traduce directamente en una zancada más eficiente y en menos fatiga. Vamos ahora al ejercicio número 3 de esta lista. Y allí vamos a hablar de las sentadillas búlgaras, que son la mejor aliada contra los desequilibrios. Y atención, porque este es uno de los ejercicios que parecen muy simples hasta que probás a hacerlo. Aquí la clave es que al ser unilateral te obliga a trabajar cada pierna por separado
corrigiendo asimetrías que pueden convertirse en lesiones. También mejora la estabilidad y el control corporal, algo que se nota mucho cuando corres en superficies irregulares, como por ejemplo en el caso de los corredores de trail. Y acá hay algo sumamente importante. Como te dije, si notas que una de tus piernas está un poco más débil que la otra, este ejercicio la va a obligar a ponerse al día con la otra. Y esto significa una técnica más pareja y eficiente. Vamos ahora al ejercicio número 4 de esta lista. Y ahí ubicamos a los step-ups, que son el gesto más parecido a correr. El step-up es como simular la fase del impulso de la zancada, pero de forma controlada y con peso si querés más intensidad. Podés hacerla subiendo y bajando en un banco, en un cajón o en un escalón de una escalera de un parque, por ejemplo. Y de esta forma no solamente vas a activar a tus músculos que te empujan hacia adelante, sino que también vas a mejorar la estabilidad de tus tobillos y rodillas. Y atención a estos secretos. Si lo haces subiendo de forma explosiva, es decir, rápida, y de forma controlada a la hora de bajar, vas a trabajar más tu potencia. En cambio, si a la hora de subir también lo haces lento, no solamente vas a trabajar la fuerza, sino también tu equilibrio. Y lo mejor, es un movimiento muy transferible al gesto del running, sobre todo a los que hacemos en las cuestas, cuando trepamos, o en un sprint final. Seguimos con esta cuenta y en el número 5 encontramos a la elevación de gemelos, un músculo olvidado por muchos corredores. Sí, pocos corredores entrenan a sus gemelos de forma específica y eso es un error. Y el motivo es que estos músculos absorben buena parte del impacto cada vez que aterrizas y poco después te dan ese último impulso para despegar del suelo, con lo cual trabajan en más de una fase de nuestra zancada. Y si están débiles, no solamente que disminuimos nuestro rendimiento al correr, sino que también aumentamos el riesgo de lesiones como tendinitis de Aquiles o esguinces. Y es por eso que hacer elevaciones de gemelos de forma regular mejora la estabilidad del tobillo, protege a las articulaciones y te permite mantener ritmos altos sin que se quemen tus pantorrillas. Y el ejercicio número 6 que todo corredor debería incluir son las dominadas, porque correr es de cuerpo completo. Sí, aunque parezca raro, las dominadas también te ayudan a correr. Un tren superior fuerte mantiene una postura estable, evita que los hombros se encorven y mejora tu braceo, que sabemos es fundamental para coordinar nuestra zancada. Además de esto, tener una espalda equilibrada reduce el riesgo de sobrecargas por descompensaciones y mejora la respiración, ya que la caja torácica se expande mejor. Y ahora, después de haber visto esta lista, te preguntarás, ¿cuántos días a la semana deberíamos hacer una rutina que incluya estos ejercicios? Y si bien cada caso es particular, una recomendación muy general para los corredores es hacer trabajos de fortalecimiento muscular 2 veces por semana. Y acá un punto importante es que no hace falta meter a los 6 ejercicios en la misma sesión. Podés tranquilamente repartirlos en 2 días y combinarlos con tus entrenamientos de running. Lo ideal es que en cada una de estas sesiones hagas entre 3 y 4 series de 10 a 12 repeticiones, aumentando progresivamente la carga para seguir mejorando. Como conclusión, podemos decir una vez más que correr no se trata solamente de sumar y sumar kilómetros. Se trata también de preparar a tu cuerpo para que cada uno de esos kilómetros sean hechos con la mayor calidad posible. E incorporar estos ejercicios de fuerza es como poner cimientos sólidos a una casa. Quizás no se vean tanto como el techo o las paredes, pero son lo que realmente la mantienen en pie. Así que la próxima vez que pienses en mejorar tu entrenamiento en el running, no te olvides de que un muy buen aliado está en el gimnasio y no solamente en la calle. Tus piernas, tu técnica y tu salud te lo van a agradecer. Si este video te gustó, te pido por favor que le dejes tu me gusta y me ayudes compartiéndolo con tus contactos, con personas a las que les pueda interesar este tema. Y también te pido que dejes un comentario, y si ese comentario contiene la palabra fuerza, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video de este canal para el que falta poco, y mientras tanto, te dejo aquí debajo otro para que vayas viendo y te entretengas. Si el de hoy te gustó, seguramente este también te va a interesar.